Episodio número 3402. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este lunes 6 de abril. Dios es santo. Avanzando en el marco de esta lección número 2, conociendo a Dios. Saludos y bendiciones. Nuestro versículo para memorizar lo encontramos en Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Juan capítulo 17, versículo 3. Y durante esta semana hemos estado apenas viendo la parte introductoria, que es la parte del sábado, y en la parte del domingo una percepción más clara acerca de Dios. Y para hoy, Dios es santo. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh, de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos a extraer el máximo de la misma y que podamos aplicar todo esto a nuestras vidas, que esto se refleje en una bendición directa para todo el que nos rodea y que así podamos vivir cada día más cerca de ti. Favores que te pedimos y te agradecemos junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios es santo. La palabra santidad no es muy utilizada actualmente, quizás porque hay muy pocas cosas santas a nuestro alrededor. El sábado es un día santo, al igual que Dios, pero nuestra vida cotidiana carece de santidad. Si estudias los atributos que más se asocian con el carácter de Dios, descubrirías que la santidad está en el centro de lo que Él es. ¿Qué significa eso? Aquí vamos a ir descubriendo todo esto, porque a continuación se nos invita a leer Levítico capítulo 20, versículo 26, primer libro de Samuel capítulo 2, versículo 2, Isaías capítulo 57 y el versículo 15, y Ezequiel capítulo 38, versículo 23, para responder a la pregunta: ¿cómo describen a Dios los siguientes pasajes? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios, y lo hacemos en Levítico capítulo 20 y el versículo 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Ahí está lo que dice Levítico capítulo 20 y el versículo 26. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Ahora veamos Isaías capítulo 57 y el versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo.
Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías capítulo 57 y el versículo 15. Ezequiel capítulo 38, versículo 23. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel capítulo 38, versículo 23. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cómo describen a Dios los siguientes pasajes? Levítico 20:26 nos dice que Dios es santo y separa para sí a su pueblo. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2, nos resume: Dios es el único, santo y firme como roca. Isaías, capítulo 57, versículo 15, nos dice que Dios es alto y eterno, pero cercano al humilde. Isaías, capítulo 57, versículo 15, y Ezequiel, capítulo 38, versículo 23. Dios es glorioso y se da a conocer a las naciones. Aquí escribí: como un Dios santo, refugio, y como alto y sublime, que habita en la santidad, el cual es digno de ser santificado. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Cuando la Biblia describe a Dios como la expresión insuperable de la santidad, significa que Él está totalmente separado del mal y del pecado. Dios es 100% santo. En este sentido, la santidad de Dios es el fundamento de todos sus demás atributos. Por ejemplo, el amor de Dios es puro, santo y libre de egoísmo. Su omnisciencia es santa, lo que significa que está libre de malas intenciones. ¿Confiarías en un Dios omnisciente que no fuera santo? Claro que no. En ese caso, le temeríamos y con razón. ¿Cómo así? ¿Cómo le temeríamos a un Dios que fuera de esa manera? Porque imagínate que un Dios omnisciente que no fuera santo estaría totalmente haciendo un montón de cosas que sería para divertirse, para burlarse de la humanidad. Pero Dios es omnisciente, sabe todo lo que va a suceder y por su santidad podemos confiar en su providencia. La omnipotencia de Dios es santa. Imagina a un Dios omnipotente pero no santo. Podría ser un tirano poderoso y malvado. Solo la santidad de Dios hace posible que lo amemos de verdad, pues significa que Él es totalmente bueno. En consecuencia, la santidad es quizá la característica más importante que necesitamos entender del carácter de Dios. Sin embargo, es tal vez una de las menos comprendidas, y estoy totalmente de acuerdo con la autora de este trimestre, porque está diciendo que la santidad de Dios es un atributo que debería resaltar, porque la mayoría de nosotros resalta otras clases de atributos, pero gracias a su santidad es que sabemos que todo lo demás que Él hace tiene un balance. Por eso es sumamente interesante esta lección de este día. Piensa en personajes bíblicos como Moisés, Isaías, Ezequiel, Daniel y Juan, quienes estuvieron ante Dios. ¿Cuál fue su primera reacción? ¿Se quitaron los calzados, ocultaron su rostro o cayeron como muertos? Como seres humanos pecadores, no podemos soportar estar en la presencia de Dios. Cualquier ser humano que viera el rostro de Dios moriría. Del mismo modo, cuando
Ellen G. White tenía una visión, a menudo exclamaba, Santo, 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 porque era la palabra que parecía expresar mejor lo que veía. En consonancia con ellos, los 4 seres vivientes que están ante el trono de Dios no dejan de exclamar, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Y con una expresión como esa, deberíamos de profundizar aún más qué es lo que está sucediendo aquí. Estamos hablando de que cuando Elena de White entraba en visión, entraba en un shock que solamente decía santo, 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 porque lo que ella veía era algo demasiado indescriptible y en este caso era la posición o el atributo que resaltaba de lo que ella veía. Lo mismo hacían los demás profetas que cuando veían el rostro de Dios caían como muertos, como bien acaba de señalar la pastora Polanco. Cuando vemos esta descripción, también nos identificamos. Yo me identifico porque muchas veces, estando en la presencia de Dios, siento mi indignidad, siento que no debería de estar yo en ese lugar, porque la santidad de Dios embarga todo. Y es por eso que resaltamos una vez más este gran atributo que tiene que ver con la santidad de Dios, ya que cuando las personas tienen esa conexión, el Espíritu Santo habla a nuestros corazones, lo único que sale de nosotros es exclamar, tal y como dice Apocalipsis 4:8, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. A continuación se hace la pregunta final. Dios es pura santidad, y cuando nos acercamos a Él, debemos verlo como tal. ¿Cuán inspirador es esto para ti? ¿Y cómo te desafía esto en relación con tu carácter? Es interesante porque es inspirador, porque Dios es santo y digno de reverencia. Y a la vez, ¿cómo nos desafía esto? Bueno, eso me desafía a mí en lo personal a vivir con pureza e integridad, reflejando su carácter o tratando, ¿verdad?, de reflejar su carácter a través de la obediencia. Aquí escribí, es muy inspirador saber que Dios es santo y más aún porque Él desea que seamos santos como Él. Él me desafía y esto me desafía bastante, el hecho de saber de que Dios es santo y nos pide que seamos santos, ya que no hay nada excepto los méritos de Cristo para eso. Cuando analizamos todo esto, lo único que nos toca es reconocer que si no fuera por Él, no hubiera nada que nos recomiende ante el Padre. Por lo tanto, a los méritos de Cristo debemos aún no solamente el que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, sino también la calificación o el calificativo de santos, porque Él es el único santo. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Yo aprendí que conocer a Dios no es solo admirar su santidad, sino permitir que esa santidad moldee nuestra vida. Dios me llama o llama al creyente no solo para separarlo del pecado, sino Él quiere que tú y yo vivamos una vida rendida, una vida transformada y una vida semejante a la que Cristo tiene. Hemos aprendido también que como Dios es santo, Él espera que seamos santos y de esa manera su santidad es el fundamento de todos los demás atributos. La omnipotencia, la omnisciencia, todo lo que Él es, define que Él es santo, que Él es bueno,
y que para siempre es su misericordia. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias infinitas te damos por tu amor, gracias te damos porque eres santo, te damos gracias porque tú nos llamas, tú nos perdonas y tú quieres que nosotros podamos rendir nuestra vida a ti, que podamos ser transformados y que podamos tener un carácter semejante al de Cristo. Por eso te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para mañana martes 7 de abril. Dios es amor. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 2, Conociendo a Dios. Con el texto a memorizar que encontramos en Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan capítulo 17, versículo 3. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al más 1-203-536-7242. Repetimos, más 1-203-536-7242. Y también se pueden comunicar con su servidor vía WhatsApp al más 1-484-599-2831. Repetimos, más 1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes Los pastores Aris y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.